Saludos damas y caballeros y todo público en general. Bienvenidos a nuestra clase virtual. Nosotros somos los Dynamic Recharge y les estaremos hablando de gamificación. Para el inicio de la clase tenemos una tormenta de ideas que iniciará con la pregunta ¿qué sabemos de gamificación? Para hacer la tormenta de ideas utilizaremos una aplicación llamada Linoit que nos enviará directamente con el hipervínculo insertado. Aquí en la página web podemos ver que consiste en un fichero donde todo público general puede publicar postings. Y aquí vemos que algunos de los chicos han colocado su opinión acerca de la pregunta que nos hicimos, que es ¿qué sabemos de la gamificación? Por ejemplo, tenemos la opinión de Susi Rodríguez. La gamificación es el uso de dinámicas propias de juegos para la enseñanza. También tenemos la opinión de Aníbal Cacosta, que nos dice la gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional. Luego de que en el curso se debata, se tenga un consenso de qué es gamificación, podemos crear una definición acerca de ella. Nos vamos aquí, colocamos un posting y por ejemplo podemos decir que la gamificación es una técnica de aprendizaje que utiliza dinámicas de juegos en contextos educativos. Un ejemplo sería esa la idea. Aquí lo posteamos y tenemos un nuevo post. La gamificación es una técnica de aprendizaje que utiliza dinámicas de juegos en contextos educativos. Eso sería ya una idea general que hayamos creado en el curso. Volvemos aquí a la diapositiva. Vamos con la historia de la gamificación. Anteriormente, en los años 70, no se conocía nada de la gamificación, pero se tenía lo que era un juego, un sistema compuesto de reglas, obstáculos y elecciones que el jugador necesitaba aprender para tener éxito. Como por ejemplo jugar la gallinita ciega. Difícilmente una persona que juegue por primera vez gane en ese juego porque tal vez no tenga la habilidad de la geolocalización para encontrar a los demás. Es algo que se va desarrollando con la práctica. Pero la manera de jugar evolucionó y cambió totalmente en los años 80 cuando se crearon los videojuegos. De los videojuegos es que surge la gamificación, la idea que crearon en el marketing de recompensas. Por ejemplo, en Pokémon Rojo, las primeras personas que compraron este juego tenían la oportunidad de encontrar a Mewtwo. La gamificación toma esta dinámica del juego para mejorar la educación y motivar. O sea, vamos a dar una recompensa a los primeros que hagan su tarea, para que aquellos que son algunos distraídos y pocos activos en clase quieran motivarse y todos quieran participar en la clase. Pero esta idea surge realmente cuando el profesor Thomas Malone dedica su trabajo de investigación a la gamificación, que se llama What Makes Things Fun to Learn, que es qué hacen las cosas divertidas para aprender. Su trabajo se puede decir que se basa en las recompensas, el estatus, el poder, los logros, los intereses, propósitos, entre otras cosas. Todo esto conforma lo que es un juego. Y del juego nace la gamificación. Tomar estas dinámicas, todas estas características que tiene un juego y llevarlo al ámbito educativo para motivar al estudiante. Pero no solo se quedó ahí. También tenemos trabajos como el profesor James Paul Gee, que trabajó en la adaptabilidad de la gamificación al salón de clase. También tenemos a Kevin Smith, que fue el primer desarrollador de juegos no lúdicos, es decir, juegos serios que sí iban directos a la educación. Sin embargo, el concepto de gamificación, tal y como lo entendemos hoy día, data del año 2003. Se trata de un préstamo del inglés gamification, como aquí podemos ver, vocablo acuñado por el británico Nick Pelling, que es este señor de aquí, diseñador y programador de software empresarial, que difundió este término para dar nombre a una realidad que él estaba observando en los centros educativos.
Desde el año 2003 el término fue adoptándose en diferentes ámbitos, pero fue en 2010 y 2011 cuando famosos diseñadores de videojuegos difundieron ampliamente la idea de gamificación en congresos y conferencias. Los creadores de videojuegos Cunningham y Zicherman, que son estos señores que podemos ver aquí, definieron la gamificación como el uso de pensamiento lúdico y las mecánicas de juego para fomentar la participación de los usuarios y resolver problemas. Más tarde, otros estudiosos del tema le dieron otra definición a lo que es la gamificación, una definición más académica se podría decir. La definieron como el uso de elementos de diseño de juegos en contextos no lúdicos. En la actualidad, la gamificación ya consolidada en el sector educativo inicia un proceso de maduración en el que se está generando una ingente cantidad de masa crítica en las publicaciones y revistas científicas, muchas de ellas basadas en la adaptación de la gamificación a los formatos móviles y tecnológicos de vanguardia, es decir, a las tecnologías que están ya más en la actualidad. Bien, ahora vamos con las características de lo que es la gamificación. Como primera característica tenemos la superación de la realidad cotidiana. Esto hace referencia a que la realidad que se vive en los videojuegos es una realidad muy diferente a la que vivimos en la vida cotidiana y por ende más interesante para el jugador. También tenemos inmersión en otra realidad. Esto básicamente es lo mismo y es que la persona que juega se adentra en una realidad diferente y por ende tiene que aprenderse las normas que rigen esa realidad. También tenemos función usuario avatar. Esto se refiere a que la persona que juega toma el rol de un personaje con una historia ya predefinida y con características ya bien establecidas. También tenemos la exploración necesaria. Esto se refiere a que la realidad que el usuario experimenta es una realidad nueva y por ende debe ser explorada, debe ser entendida. Tenemos la dificultad aceptable y la frustración óptima. Esto hace referencia a los premios y castigos que se somete el usuario al jugar ese juego. Por ejemplo, si hace una buena acción, esta debe ser recompensada. Si hace una mala acción, debe ser castigada. Esto en los juegos sirve como aprendizaje. Y bien utilizado puede servir mucho. También tenemos el desafío permanente. Esto hace referencia a que el juego puede ser tomado o dejado en cualquier momento, pero el usuario sabe que tiene un reto pendiente con ese juego. La toma de decisiones, que para cada juego es única. La decisión debe ser tomada por el jugador y puede traer consecuencias buenas como también consecuencias malas. Y una realidad segura. Eso se refiere a que todo lo que experimente el usuario está siendo realizado en una realidad controlada, donde no puede sufrir ningún daño y por ende ningún trauma. Y por último, la fidelización y socialización. Esto se refiere a que en los juegos las personas pueden interactuar con otros personajes o también con seres humanos. Esto ayudará a la socialización en el mismo juego. Muy buenos días, mi nombre es Luis Payán y en este caso estaremos trabajando sobre algunos aspectos de la gamificación, en lo que podemos incluir lo que son tips y consejos para implementarla de manera eficaz, como también se puede mencionar lo que son los tipos de jugadores o estudiantes en nuestro caso que encontraremos de manera típica dentro de nuestro plan de gamificación. Así que procedamos con un pequeño video para expresarlo de una manera más fácil y entendible. En este caso, para continuar el desarrollo tenemos lo que son 10 buenas prácticas para implementar la gamificación. La primera práctica es identificar los criterios del éxito, es decir, que vamos a buscar aquellos indicadores, puntos que van a ser las metas a alcanzar. El segundo punto es considerar las otras opciones. Siempre hay que tener varias opciones. Tenemos que tener en cuenta que no todos los estudiantes son iguales a otros y cada uno tiene un método de aprendizaje diferente. El tercer punto, enlazar con una necesidad de negocio. Hay que inculcar a los estudiantes en temprana edad lo que es la destreza para poder ligar sus conocimientos a las necesidades de una vida ya más enfocada a lo laboral.
4. Crear una historia y un contexto. No podemos implementar la gamificación y dejarla vacía. Tenemos que tener lo que es una historia y un contexto que sea atractivo para los estudiantes. En este caso, generalmente se utilizan lo que es la historia y el contexto de la localidad donde se encuentran, pero se puede crear un a gusto. 5. Poner a la ciencia de tu parte. Hay que utilizar todos los recursos, libros, información que sea útil y que tengamos a nuestra disposición, teniendo en cuenta de que toda esta información va a ser absorbida por los estudiantes. 6. Se tiene que tener un sistema transparente en lo que son los puntos y los premios. No puede haber lo que es otorgar puntos detrás de cámara, detrás de escena. Tiene que ser todo al aire libre, público, y que todos sepan de dónde y por qué se consiguió dicha bonificación. Número 7. Crear reglas simples. Hay que tener en cuenta de que la gamificación está enfocada en ligar lo que es el mundo de los videojuegos, que atiende más a la parte lúdica, con la educación. Tenemos que crear reglas que no sean pesadas para el estudiante, pero que también lo rijan para que no se salga del camino. Número 8. Mantener una calificación realista. Hay que darle utilidad a los puntos. No son puntos por otorgar puntos, son puntos que necesitan verse reflejados y recompensar, dar un feedback a cada estudiante. 9. Un buen uso de niveles e insignias. Esto va relacionado con punto 8 y punto 6. Tenemos que utilizar de manera sabia lo que son los niveles e insignias, recompensando a aquellos estudiantes que se destaquen o que hayan realizado una cantidad de acciones concretas o acumuladas a lo largo del tiempo. Y número 10, y no por ello menos importante, testear la experiencia del usuario. Es decir, tenemos que ver la aplicación, la plataforma, la comunidad desde el punto de vista del usuario, en este caso del estudiante. Tenemos que ver qué incomodidades encontramos, qué comodidades nos ofrece, qué opciones se debería tener, qué opciones se deberían eliminar, entre otros. Continuamos, tenemos lo que son los tipos de jugadores o de estudiantes que vamos a encontrar. Estos se dividen en 4 categorías. La primera, los jugadores o estudiantes ambiciosos. Estos están enfocados en ganar en el rango obtenido y una competición con los otros estudiantes de igual a igual, es decir, sin ningún tipo de ventaja o desventaja. Estos tipos de estudiantes generalmente buscan lo que son clasificaciones y categorías, tener lo que es algo que lo destaque. El siguiente tipo son los triunfadores. Estos están enfocados en lograr estatus y alcanzar unos objetivos establecidos. Estos buscan lo que es tener un reconocimiento, lograr lo que son objetivos impuestos. Ellos les gusta completar cada tarea que sea un reto para ellos. Les gusta ir por aquellos logros que tenemos en la comunidad. Los sociables. Son los competitivos comparados con los anteriores. Estos están enfocados más en lo que es en socializar con sus compañeros, crear una red de amigos, contactos. Este estudiante generalmente busca lo que son un feed de noticias, lista de amigos, chat, videollamadas, lo que son ver videos en grupo y cualquier actividad que potencie esa socialización. Y por último están los exploradores. Ellos están enfocados en explorar y encontrar cualquier punto escondido de la plataforma. Les gusta ir a lo que son aquellos logros complejos, aquellas zonas con poca interacción, donde nadie sabe que hay o muy pocas personas han visto realmente lo que pasa en ese tipo de plataforma, lugar, sitio, entre otros. Bien, ahora vamos a hablar del hardware y el software utilizado en la gamificación. Entre el hardware utilizado tenemos computadores, tanto con Windows como MacOS. Lamentablemente, para las diferentes distros
de Linux no contamos con programas o juegos que se puedan utilizar para la gamificación. También se utilizan dispositivos móviles tanto como iPads, como tablets e incluso celulares con sistema operativo Android o iOS. Ahora vamos a hablar sobre el top 5 software de gamificación. Este es un top que preparamos para ustedes, en donde les mostraremos cuáles son esas 5 aplicaciones que mejor le van a servir en su práctica como docentes. Imagina que tienes un software en donde puedes compartir y que tiene como objetivo las enseñanzas de las matemáticas, pero que siendo un juego, lo principal que obtenemos de él es la diversión. Aprender matemáticas divirtiéndote, que no lo querría. Pues existe uno y se llama Norby, que es el primero de nuestra lista. Una plataforma de gamificación que incluye retos sobre álgebra y geometría y que busca ser un accesorio para la clase más formativa y tradicional. Primero la explicación del profesor y luego a jugar para afianzar los conocimientos. Se trata de una plataforma online disponible a través de la web y para dispositivos iPad, convirtiéndola en una plataforma muy asequible. Pasamos con el siguiente de nuestro top, Minecraft Education Edition. En lo particular es uno de mis favoritos. Su lanzamiento ha abierto la puerta a innumerables posibilidades para aplicarlo al ámbito educativo. Minecraft EE o Education Edition es un ejemplo de cómo los videojuegos pueden tener su espacio en las clases para enseñar todo tipo de temas. Es decir, que sin importar que sea un juego de entretenimiento, tenga una edition o un pequeño espacio que sea aplicable a la educación, para enseñar todo tipo de temas, según los recursos que queramos utilizar. La gamificación llevada al extremo gracias a este título, que, aunque nacido para ser simple entretenimiento, la propia comunidad, entre ellos educadores, expertos en el tema, han sabido sacarle partido para mejorar la clase. Continuamos con el siguiente, el cual es Brainscape. Este busca, crea y comparte tus propios juegos de flashcards. Brainscape es una de las plataformas con mayor cantidad y variedad de tarjetas digitales para la enseñanza que existe, y en ella encontramos todo tipo de materiales sobre los temas más variados. Tan sencillo como descargar la app disponible en Android y iOS y bucear entre los temas disponibles, muchos de ellos en español, aunque no todos, lamentablemente. La web además tiene una sección para que los profesores saquen el máximo partido. El siguiente es Cerebrity, una plataforma de juegos con dos vertientes. Esta, nacida en España y con expansión a todo el mundo, ha elegido convertir el juego o la forma en la que se aprende de dos formas diferentes. La primera, que los alumnos creen sus juegos, y la segunda, que jueguen los creados por otros usuarios o por los profesores para afianzar los conocimientos. Es gratuita y multiplataforma. La última, pero no menos importante, de nuestro top. Recuerden que hay un sinnúmero de software de gamificación, entre ellos Kahoot, el mismo Edmodo, nuestra comunidad de Amino, que más adelante se le va a hablar un poco, pero que estos no lo hemos mencionado porque ya los dominamos y es mejor conocer nuevos softwares
em, y así ampliar nuestro repertorio. En fin, el último pero no menos importante es Classcraft, que es posiblemente lo más cercano a un videojuego. Classcraft es una especie de Warcraft, del famoso juego World of Warcraft, para educación con una enorme carga de gamificación en clase. Una plataforma tremendamente visual y atractiva porque permite crear un mundo de personajes, entre ellos magos, sanadores y guerreros, que deberán cooperar y participar en misiones para ir ganando puntos y oro con el que mejorar su equipo. El objetivo, ir afianzando los conocimientos de forma colaborativa a la vez que aprendan y desarrollan su conocimiento. Es una plataforma freemium, es decir, tiene su versión gratis, free, pero puede comprarse la versión premium donde desbloqueas nuevos accesorios. Hasta aquí mi participación. Bueno, ya hemos hablado del concepto, historia, hardware y software. Ahora nos toca hablar un poco acerca de las técnicas que se pueden implementar en la gamificación y cuáles aplicaciones le podemos dar. Para las técnicas que podemos aplicar, tenemos acumulación de puntos, algo muy efectivo para promover a los estudiantes en la participación, escalado de niveles, clasificaciones, obtención de premios, desafíos y regalos. Cuando el estudiante ve todas esas técnicas que está utilizando el profesor, va a querer dar el 100% de sí para mantenerse siempre en una clasificación moderada. Ahora hablemos un poco de las principales aplicaciones de la gamificación en la educación. La primera es compartir información, pero esta información no solo va de cada estudiante, sino que un profesor puede compartirla y un estudiante también. Por eso es una comunicación bicondicional. En estas informaciones que se comparten pueden haber videos, audios, documentos, imágenes, incluso pueden estar combinados entre sí. La aplicación que podemos obtener es diseñar quiz. Bueno, los quiz son cuestionarios que podemos utilizar para evaluar muchas cosas, tanto un informe, un avance de lectura, conocimientos previos, razonamientos, una prueba objetiva, cualquier cosa. Entonces, también hay otra cosa, se puede realizar por niveles, muy difícil, difícil, medio, fácil, muy fácil, todo depende de la plataforma que estén utilizando en el momento y cuáles opciones de esta les está brindando. Por ejemplo, en nuestra comunidad, que explicaremos más adelante, hemos integrado un quiz que contiene diversas preguntas básicas de matemática y todo en contemplación de un tiempo estimado, ya que esto permite la competitividad y que la persona que lo haga en menor tiempo acoge las primeras posiciones en el ranking de todos los estudiantes. Para realizar la gamificación, hemos utilizado la plataforma Amino. Esta en sus inicios fue utilizada para el fandom de los videojuegos y otras cosas del mundo del entretenimiento, pero al darnos cuenta que esta plataforma posee una interfaz muy emocionante y divertida, entonces fue acogida por el ámbito educativo. Como grupo hemos realizado una comunidad. Digamos que un profesor crea una comunidad para que sus estudiantes ingresen a esta y puedan documentarse de los diversos contenidos que va realizando en la materia para que se mantengan al hilo, no solo en el aula, sino desde sus casas y puedan compartir cualquier juego, puedan iniciar quiz y mantengan un aspecto competitivo entre los estudiantes por apoderarse de las primeras posiciones, ya que puede recibir algún tipo de bonificación a lo largo del proceso educativo. También cuenta con una sala de chat para que
cualquier duda o sugerencia que tengan los estudiantes puedan compartirla con su docente. Igualmente, el docente puede comunicarse con ellos para indicar algún tipo de asignación o lo que tengan acordado entre sí. Vamos a ver un ejemplo de una encuesta que hemos realizado. ¿Qué tal nuestro contenido? En la cual hemos puesto tres opciones y el 100% de los estudiantes efectivamente ha dicho que el contenido le ha parecido muy bueno, premium. Entonces, bueno, 4 votos. Pero la idea es que el profesor puede realizar diversas encuestas, ya sea de un determinado tema, de qué tal le ha parecido la clase, en modo de diario reflexivo también. Entonces Amino nos brinda todas estas posibilidades. También el estudiante puede ponerse al hilo del proceso que va llevando y en qué clasificación se encuentra. Como ejemplo, estamos presentando este quiz, el cual fue basado en preguntas muy básicas. El estudiante simplemente debe ir respondiendo dichas preguntas. Entonces, al final de todo, le dará su calificación total, cuántas pudo aprobar, en qué tiempo, y así se mantiene entonces una escala entre las posiciones. Seleccionar o crear juegos que estimulen el aprendizaje no es trabajo fácil, ya que no se buscan aquellos juegos que simplemente distraigan a los estudiantes, sino que, como dice el enunciado, estimulen el aprendizaje de los mismos. No hacemos nada con buscar un juego que simplemente pierdan 2 horas y no aprendan nada si la intención no es esta. Hay aplicaciones o juegos muy importantes en los últimos tiempos, como es el caso de Minecraft, que lanzó una versión educación, y otros juegos más que se han hecho muy virales porque fomentan la selección de preguntas, el análisis, el razonamiento lógico, y no solamente se enfocan en matemáticas, sino que también pueden ser orientados a cualquier otra área del conocimiento. Por último, tenemos crear salones virtuales. Y este es muy importante, presten atención. Digamos que como docentes no podemos asistir a nuestros estudiantes en las escuelas porque, bueno, por el coronavirus, por cualquier tipo de circunstancia. Sí podemos proporcionar espacios a través de salones, los cuales son virtuales, y estos motivan a los estudiantes a estar en cada renglón determinado por el docente. Por ejemplo, si quieren realizar un proyecto y son grupos de A5, el docente puede abrir paso a estos salones para que los estudiantes se inserten en los grupos correspondientes y puedan realizarlo. Así, para el flujo de información, si una determinada información no va para un grupo, a través de los salones que crea el docente, sea mandando un hipervínculo o algo, para insertarlos en el mismo, puede manejarlo de una forma más sutil. Vamos a realizar una pregunta. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa un salón virtual? Le daré 3 segundos. Bueno, digamos que ya respondieron. Sabemos que lo que tenga que ver con virtual tiene acceso a una máquina. Todos tienen acceso a máquinas en esas imágenes, pero no todos están en diferentes áreas y se están vinculando de una forma muy eficaz. Sí podríamos decir que todos están vinculados al aspecto virtual, pero los que hacen mayor énfasis en esto son las imágenes 1 y 3, ya que podríamos decir que incluso la 2 es simplemente tradicional y están en el aula y no están contemplando estos espacios virtuales de una forma muy eficaz. Llegados a este punto, es hora de cerrar nuestra clase. Y no hay mejor forma de hacerlo que nuestra comunidad de Amino. Nos vamos con el hipervínculo insertado y... Ya aquí en la comunidad de Amino que hemos creado para la clase virtual, tenemos designada la sala de feedback, que es para retroalimentar y hacer el cierre de la clase. Vemos que algunos compañeros ya se han estado uniendo y dando su comentario. La sala de feedback consiste en un espacio donde los estudiantes puedan comentar y dar su opinión de la clase.
Ya Idanesa se unió, Anibelka, Mayelios, creo que Mayelios es el llame. Anibelka nos dice, es muy interesante cómo podemos aplicar los juegos en el ámbito educativo, dado que a primera vista se aprecia que solo sirven para entretener, pero son más que eso. Y Danesa también nos opinó, Susi Rodríguez se ha unido a la conversación, y así sucesivamente los estudiantes, en este caso nuestros compañeros, se irán uniendo a la sala de feedback y dirán su comentario, qué les pareció la clase, qué podemos mejorar. Pero eso no solo se puede quedar ahí, porque el docente también puede dar su opinión acerca de la clase, si aprendió algo con los estudiantes y así sucesivamente. Vamos a ver aquí, aprendí bastante acerca del concepto de gamificación. También estuvimos tratando la historia, así que gamificación, su origen, cómo ha evolucionado en la historia y cómo lo conocemos en la actualidad. Punto. Y esta sería la manera de realizar un cierre de clase virtual utilizando herramientas de gamificación como lo son Amino. Espero que les haya gustado. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Pudimos aprender muchas cosas acerca de lo que es la gamificación, el concepto de gamificación, cómo fue evolucionando a través del tiempo, cómo en el 2013 tenía un concepto un poco superficial de lo que hoy conocemos en la actualidad, pero que en el 2011-2010 fue masificándose. Pudimos ver que la gamificación trata de vincular lo que son los videojuegos con la educación, haciendo así que el aprendizaje sea mucho más ameno y mucho más constructivo. Además de todo esto, pudimos ver múltiples páginas web que permiten que esto de la gamificación se haga posible. Muchas páginas que ofrecen muchos juegos, muchas formas de entretenerse de una manera que sea educativa. También pudimos ver otros juegos como el muy interesante Minecraft Pocket Edition, que lo que hace es enseñar de una manera mucho más divertida. También vimos la muy interesante comunidad de Amino, donde mi grupo compartió muchos posts interesantes acerca de la matemática y donde es muy fácil compartir y hacerse conocer entre personas con los mismos intereses. Sin más que añadir, espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all